Bueno, señores, y ya lo anunciamos, como todos los jueves, tenemos a nuestro invitado, el doctor Augusto Tandazo, a quien le damos la bienvenida. Doctor Tandazo, es un gusto poderlo saludar, saber que está bien, linda corbata, y bueno, pues es un placer, como siempre, contar con usted los jueves. Gracias, Carlita, gracias, Jaime, y muy contento de estar en Ecuador en directo. Para mí es uno de los días más importantes de la semana. Doctor, antes de Así es empezar, que, Carlita iba a explicar por qué no estuvo el día jueves anterior. no Pero se usted está bien preocupe, informado. yo tengo un equipo de investigación propio. Ella estuvo en Junín. No. No, no estuvo Creo en que el Junín. feriado estuvo por allá. No. Me alegro, me alegro. Eso me da tranquilidad. Yo pensé que estaba por Junín. Pero en todo caso, un gusto verla y usted le da ese toque muy agradable. No desconozco lo que hace Jaime, pero es importante su presencia en este medio. Es Muchísimas importante. gracias, doctor Bueno, Tandazo. Para hay nosotros mucho que también es... hablar y yo lo que quisiera decirles es que quisiera tocar, no sé por dónde comienzo, por INA Papers Por INA o por el Paper, Por INA vámonos, Papers. Por INA por INA Papers. para Papers, cerrar pero este tema. hay cosas súper importantes que hablar sobre el caso Encuentro, el caso El Gran Padrino. Porque con todo el respeto, y lo reconozco a Lucho Almeida, que es un luchador desde la Asamblea Nacional, y me parece que se le van algunos temitas que son muy importantes precisarlos. Y entonces eso hay que tocarlo. Entonces, si quieren, vamos sin a papers, pero volvemos con el caso del Gran Padrino. Entremos con Porque INA el caso Paper, del Gran doctor, que Padrino hemos se venido un poco... complicó. Hoy se pegó la complicada total el caso del Gran Padrino. Y lo van a ver. Complicado en contra de Lazo. ¿Por qué? Entonces tratemos el tema. Bien, doctor, la fiscal Diana Salazar abre nuevamente esta cajita de Pandora. En algún momento también hemos tratado con usted ese tema. Y el ex presidente pone en su comunicado que no tiene nada que ver, que hay problemas mucho más grandes en el Ecuador. Pero la pregunta, ¿no? ¿De dónde salen los 18 millones depositados en una cuenta en Panamá? A ver, comencemos por algo más importante, anterior a esto. Este es un farsante. Es un farsante de la peor calaña que ha tenido el Ecuador. Porque él tiene derecho a pensar diferente, como todos tenemos derecho a pensar diferente. Pero no tenía derecho, y no estoy defendiendo Alianza País con esto, no tenía derecho, o sea, a hacer que lo candidaticen por esa tendencia política, llegar y traicionarlos a plena luz del día a todos, lanzarle la persecución a Glass para no tener un vicepresidente que pueda amenazarle su estabilidad y desarmar todo lo que dijeron. Mire lo que dijo en el programa de gobierno 2017-21. Una década más tarde nos encontramos con un país distinto, que está construyendo una nueva política con nuevos políticos, un país que recuperó la confianza en las instituciones del Estado, porque ahora está al servicio del pueblo, recuperó la confianza en las instituciones del Estado y dice que hay 600 contratos cuestionados. O sea, no sea sinvergüenza. Luego que son 10 años que este pueblo no ha dejado de apoyar sucesivamente a su gobierno ni a su proyecto político transformador, el socialismo del buen vivir y etc. cosas. En sus manos entregamos, compañeros y compañeras, este programa de gobierno para el bien de la patria nueva, el programa de gobierno de 2017 al 2021. Hay también una carta que le mandó a Doris Solís, hablando maravillas, no me voy a detener mucho en esto. Y entonces con todo esto, ¿por qué dijo que el socialismo del siglo XXI era un fiasco? ¿Por qué? Porque cuando dijo que la década ganada fue algo importante en la historia de este país y después dijo que era un adefesio la década ganada. O sea, estamos ante uno de los más contumaces mentirosos que hay en el Ecuador, o por lo menos cínico. Porque si eso lo sentía, retírese del gobierno. Uno cuando no está bien en un sitio hay que retirarse. Pero no botar fuego cuando ya salió. Eso es realmente, y después entregarles el poder a los vencidos de las elecciones del 2017. O sea que imagínense ustedes un presidente, qué sé yo, demócrata de los Estados Unidos, que de pronto llegue al poder
y al otro día de llegar al poder, arme su gabinete con multitud de gente del Partido Republicano. O sea, es lo que hizo Moreno. O sea, les entregó el poder a Creo y a los socialcristianos. Les entregó el poder de frente, tomen y hagan lo que les dé la gana, pero protéjanme. Y luego armó una estructura de poder a través del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, que fue la violación más grande que se ha hecho al derecho constitucional del Ecuador, y que lo dejaron pasar porque tenemos una Corte Constitucional ciega, sorda y muda. Entonces ese es Moreno. Pero ahora yendo al tema concreto, la Fiscalía, en un acto tardío, pero igual necesario, tardío, porque esto lo conocieron hace mucho tiempo, la Fiscalía solicitó a la Corte de Justicia fijar fecha y hora para realizar la audiencia preliminar de juzgamiento que se llama, donde se procederá penalmente a 37 personas por presunto delito de cohecho. Son 37. Cuando son más de 3, 4, 5, y hay una estructura delincuencial. Entonces aquí hay una estructura. Y está señalada en esta lista el presidente Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, así como 2 hermanos y 2 cuñadas de Moreno. Los famosos, los 2 hermanitos, los que de alguna manera metían las narices en el sector eléctrico y en el sector petrolero, porque había una división de competencias. Tú te encargas de este sector y tú te encargas de este otro. Entonces, todo este trabajo, ¿acaso que lo puede tapar ese señor con un solo dedo? Y luego, respecto de esto, aparecen vinculadas una cantidad de gente que son vinculadas, y aquí le hago una pequeñísima y respetuosa rectificación a Jaime. La empresa en Panamá es Recorsa. La empresa es Recorsa. Y la empresa también tenía porque el mismo nombre de la empresa aquí mismo en el Ecuador. Y entonces sucede que Recorsa es la que recibió las coimas de Sinohidro, pues, que nunca puede justificar cómo es que a esta empresa de Panamá, además paraíso fiscal. ¿A qué se dedicaba esta empresa? A cualquier cantidad de actividades, pero menos al sector hidroeléctrico y menos a dar asesoramiento técnico ni legal. Entonces, fue una empresa para ahí captar dinero sucio y luego redistribuirlo y repartirlo. ¿Acaso que Sinohidro le depositó a Recorsa? Porque sucede que los chinos son imbéciles. Y entonces deciden mandarle 18 millones de dólares a una empresa en Panamá. A una empresa en Panamá porque les dio la gana. Y sin saber ni siquiera qué empresa es. Entregaron la plata porque era parte de lo que tenía que recibir Lenín Moreno y su combo, pues allí. Entonces, y de allí salió dinero para modelamiento, para una cantidad de actividades de Lenín Moreno, pero además no hay una cosa. Las fotos que circularon en su momento, y que la Fiscalía creo que no le llegó una sola foto, en donde cada vez que salían del Ecuador al extranjero, lo primero que hacían es verse con Javier José Macías Carminiani y con la esposa María Auxiliadora Patiño, hija de Conto Patiño, y se tomaban fotos en todas las partes del mundo, que era donde iban a conversar sobre cómo repartirse el tema, pues. Entonces, todo esto está debidamente documentado, debidamente denunciado en su momento. Y entonces, pero el perjuicio llega mucho más allá, solamente de la parte que depende del accionar de Lenín Moreno. El perjuicio es de 76 millones de dólares. Y entonces, aquí tiene también un error la fiscal, porque dice que el costo de la hidroeléctrica pasó de 1.979 millones, pero que en la práctica se pagaron 2.245 millones. Se pagó mucho más porque el costo del proyecto fue 2.700 millones de dólares, terminó siendo al final. Entonces está en esto, pero ¿cuál era el papel que hacía Lenín Moreno? Resolver con el embajador Carl Rungo, el embajador de China, resolver y destrabar las piedras que en el camino existían para poder llegar a la firma del contrato de Sinohidro y el contrato de préstamo. ¿Por qué? La gran ayuda que le dio el embajador chino en el Ecuador es la siguiente. Estaban concursando entre comillas, porque no era un concurso real, era un concurso al estilo de los créditos de proveedores, entre 2 consorcios
manejados por dos empresas chinas. El uno se llamaba Sinohydro Andes JB y el otro se llamaba Sinohydro Geshowa. Entonces, ¿qué es lo que hizo el embajador? En pleno proceso supuestamente de concurso, ya voy a explicar sobre eso. En pleno concurso el embajador se reunió con la empresa Geshowa, que era la contendiente de Sinohydro Andes JB, a la cual pertenecía Sinohydro Corporation. Se reunió y le ordenó el embajador chino que se retire del concurso para que la deje ganar sola a la empresa al consorcio Sinohydro Andes JB. O sea, eso le quitó absoluta y total transparencia al concurso, porque no habiendo dos contendientes en precio, entonces que ganaba solamente la que metió el precio que le dio la regalada gana, que fue Sinohydro Corporation. Y ese fue el trabajo de Moreno con el embajador. ¿Por qué? ¿Por qué se permitía todo este tipo de cosas? Porque previamente se constituyó Coca-Cola Sinclair Sociedad Anónima. Anónima. ¿Para qué se constituyó Sociedad Anónima? Para eludir las leyes de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de esa manera hacer una contratación discrecional. Prueba de ello es lo siguiente, que el oferente era el consorcio Sinohydro Andes JB, del cual formaba parte uno de los cuatro era Sinohydro Corporation, y de pronto firmaron el contrato con Sinohydro Corporation, si esa no era la persona jurídica que presentó la oferta. Esa no era la asociación de empresas, que es el consorcio. Era una parte de ese consorcio. Y lo hicieron y se firmó el contrato sin tener los estudios. Pero más allá de eso, para no de meterme de lleno al tema aquel, el tema es que eso lo hizo el vicepresidente Moreno por su amistad con el vicepresidente, con el embajador de China en el Ecuador, Carl Rungor, y logró que se vaya quitando los estorbos en el camino para que al final se pueda firmar el contrato y luego el contrato de préstamo. Entonces, ese fue el trabajo que él hizo por su relacionamiento con el embajador chino. Pero quiero hacer notar una cosa, que este es un tema que yo les pido a los medios de comunicación, a los asambleístas, a los políticos, que le tomen mucha importancia. Este no es un temita cualquiera. Este es un tema en donde pasa de ser un tema de la política criolla. Este es un tema de trascendencia internacional. ¿Por qué? Porque en la investigación realizada por la Fiscalía se vincula al ex embajador chino en el Ecuador, Cai Rungor. Esto no se ha visto nunca. Entonces, esto, si lo ponen adecuadamente en los medios, esto tiene que dar la vuelta al mundo, porque es el embajador de un país soberano, entre comillas, que está involucrado en un caso de corrupción en otro país. Y en China no estoy abogando por eso, por si acaso, porque yo soy enemigo de la pena de muerte. Pero en China esto se sanciona con la pena de muerte. Así ha pasado. Entonces el tema es gravísimo y la gente lo está dejando pasar así nomás. Doctor, una pregunta. ¿En qué momento se involucran los familiares directos del presidente, del expresidente Lenín Moreno? Porque es obvio que los seres humanos, cuando deciden meterse en este tipo de cosas, no lo hacen directamente. Pues usted se imagina a Lenín Moreno, salvo las conversaciones que tuvo con el embajador chino, metiéndose en el papeleo y en el cámbiame este informe, ponme mejor de esta manera, dile al que estaba manejando el directorio que no acepte esta cosa y que lo haga de esto. Ahí es donde funciona la familia, pues. Ahí es donde funciona la familia, pues. Y tenía una familia muy traviesa. La familia de Conto Patiño está metida en el lío porque todos son accionistas de Recorsa. Por eso están una caterva de gente ahí metidos en ese tema. Porque ellos tenían que responder por todo lo que se hacía en Recorsa. Recorsa fue el lavatorio. No voy a decir un nombre de una empresa de Ecuador porque me puedo meter en líos. Pero fue la empresa de lavado de este tipo de dineros. Y de ahí salió la plata para Lenín Moreno y para mucha gente, que se la verá en el proceso. Entonces, que no venga a salir Lenín Moreno, que esto es distrayendo la atención con el tema de Lazo. Esto es a más de lo que está pasando con Lazo. Pero esto es importante que el Ecuador vaya al fondo de este tema. Y esto del embajador chino que está vinculado,
y que tuvo una participación activa. Vuelvo a repetir, un embajador que a una de sus dos empresas chinas, de sus dos empresas, le dice, retírate del concurso. O sea, eso es criminal, porque le está diciendo no concurses para que gane la otra, y porque la otra estaba imponiendo un precio mucho más arriba de lo que estaba pasando. Y ese fue el trabajo que hizo Lenín Moreno y por el cual estaba cobrando. Entonces el tema es muy claro. No hay para dónde irse con el tema. El tema es que deben continuar la investigación. Continuar y si es posible ir mucho más allá del tema, pero fundamentalmente Lenín Moreno no puede decir que es una inocente paloma. Ya se la sacó en otros casos, porque tenía el poder y lo ayudó la gente de ese entonces. Cuando su primito lo encontraron con un maletín lleno de dólares en el SRI para bajar las determinaciones tributarias de una empresa. Y eso inicialmente la justicia se puso dura contra el primo y después misteriosamente se archivó ese tema. O sea, y otros temas más, porque no estamos hablando de un angelito. Lo que pasa es que el pueblo ecuatoriano, que tiene lindas cosas, especialmente lo que pasó en el último referendo, pero a veces se enamora con el corazón. Y entonces, claro, se enamoraron de una silla de ruedas. Y entonces ese fue el capital político que tenía Lenín Moreno, de un discurso meloso que siempre lo tuvo como tiene en esta carta. Yo soy más virgen que la Santa María la Virgen. Pero de eso no tenía. No nos olvidemos que él fue parte del equipo del Ministerio de Gobierno, cuando fue subsecretario Gustavo Larrea, ministro Fran Vargas y presidente Abdalá Bucarán. Y cómo manejaron los temas del Ministerio de Gobierno, cuando él era director de financiero del Ministerio de Gobierno. O sea, él viene de larga data. Lo que pasa es que Gustavo Larrea se lo metió por los ojos a Correa. Y ahí apareció, porque dijeron, ¿cuál es el momento? ¿Buscamos una mujer? No, el Ecuador no está dispuesto a elegir una mujer todavía. ¿Buscamos a quién? A un discapacitado. Y ahí estuvo la fuerza de él. Vender una idea de que él era el discapacitado. Y decirle al Ecuador en esta carta que lo único que hizo fue solamente dedicarse al programa Manuel Espejo, que es lo que le encargó el presidente. Eso en teoría. O sea, sí, ese es el encargo que le dio el presidente. Pero él era muy travieso. Él estuvo metido en muchas cosas. Doctor, y vemos en este caso también nombres de otros angelitos, ¿no? Como Eduardo Carminiani, que ha sido abogado de Danilo Carrera. Entonces, todo esto tiene un trasfondo y todo esto tiene cadenas que desde la época de Lenín Moreno hasta la actualidad se han mantenido, estos tentáculos. Y son la misma gente. Yo tuve un debate con Eduardo Carminiani en Quito, en el Marriott, en la época de la caducidad del contrato del Occidental. Y claro, me hicieron una invitación pensando que me iban a hacer añicos. Y yo fui sin nadie acompañado de un sobrino mío, nadie más, en 150 personas sentadas, a debatir en un evento organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana sobre el tema de la caducidad del Occidental. Le metí una paliza más grande que la paliza del 8-0 del referéndum. No quedó con una gota de saliva después de lo que me escuchó. Así que esta gente siempre está rodeada de este tipo de personas y de esta gente que está al servicio de estas actividades. No nos olvidemos que el actual representante del Ecuador ante el Consejo de Seguridad es Hernán Pérez Luz, que siempre ha sido perito de las transnacionales en los arbitrajes internacionales. Son de la misma rosca. Ellos están como la mosca, están donde hay que comer. Y ahí están. No tenemos por qué admirarnos. Estamos dialogando con el doctor Augusto Tandazo, analista político. Doctor, este tema de los INA Paper que recién aparece después de 5 años de la denuncia, ¿usted no cree que es un elemento distractor que está utilizando Fiscalía? No sé si Fiscalía, pero bueno, nos da a entender que alguna cosa se está tratando de distraer a la gente de todos los problemas que tiene este gobierno. ¿Usted no lo ve de esa manera en este momento? De ninguna manera. Lo que veo es la desesperación de la fiscal por ir evacuando procesos que se le han ido quedando, que le están quemando las manos. Porque, por ejemplo, si mañana sale el informe del caso Gabela
y el informe del caso Drew, tiene que aparecer, pues. Pues no vamos a decir que esto es para distraer el otro tema. Tenemos que estar pendientes de todos los temas y no nos vamos a olvidar del caso Pandora Papers, como no nos podemos olvidar que misteriosamente lo dejaron vivo al presidente Lazo, con un caso tan evidente. No nos vamos a olvidar del caso Encuentro del Gran Padrino. Pero eso no quiere decir, porque es muy hábil Moreno queriéndonos inducir a decir, me sacan esto para un poco quitarse de encima el caso Lazo. No, señor, el caso Lazo es el caso Moreno, porque son de la misma camada. Yo siempre he dicho, para que el pueblo me entienda, el primer tiempo del partido de fútbol fue Moreno, y este es el segundo tiempo del mismo partido. Porque son lo mismo, estuvieron juntos en todo, entonces no hay que caer en un poco de descalificar el tema INA Papers, porque ese es un tema muy profundo, como otros temas que hubieron, muy profundos, que no le dieron respuestas al Ecuador o que los taparon. Entonces es un tema que hay que seguirlo viendo también, sin descuidar lo que es en este momento. Pero debió darse mucho tiempo atrás esto, ¿no? Ahora. Desde luego, eso no cabe la menor duda. Y no solamente sobre esto, sino sobre todo el proceso, porque el proceso estuvo plagado de irregularidades. ¿Cómo se le ocurre a usted contratar una empresa constructora sin tener los estudios técnicos? A ver, ¿cómo se le ocurre? O sea, eso no lo puede responder nadie. Nadie. Se necesita ser mago para tratar de darle la vuelta y tratar de dar una explicación. El tema Coca-Cola Sinclair nace desde la derogatoria de la ley de FEISEG con Alberto Acosta Espinosa, que permitió que se coma la plata del bloque occidental y que le hagan chichirimico a esa plata. O sea, el tema viene de atrás. El problema es que no hemos tenido, a ver, el papel importante que juega el poder es en tener instituciones y personajes al frente de las instituciones, pero que no funcionen. O sea, entonces nadie puede decir, ¿hay Contraloría en el Ecuador? Sí hay, pero ¿funciona? No. ¿Hay Fiscalía? ¿Funciona en el momento debido? No. Funciona con dedicatoria y a una velocidad supersónica cuando le conviene. Entonces, sí tenemos las instituciones, pero funcionan. A veces se nombra una persona no para que conduzca el vehículo o un barco a buen puerto, sino para que lo lleve a otra parte. Ese es el tema del manejo del poder. Por eso es que Lazo quería el referéndum, para captar de manera definitiva y por mucho tiempo los órganos de control, las cortes, porque se viene ya la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que eso se hace cada 3 años. Entonces, todo eso lo hacían con el ánimo de perennizarse, no en la presidencia no únicamente, sino perennizarse en lo más importante, que es más que la presidencia, tener los órganos de control y las cortes controladas. Entonces, esto hay que verlo así. Entonces, ¿tiene funcionarios que actúan a destiempo? Claro que tenemos. Doctor. Porque no salen cuando las papas queman. Vea, por ejemplo, el caso que está pasando de Agache, el caso de Bernal. Caso de Agache que está pasando. Pero da la casualidad, y en eso disiento con Lucho Almeida, que entiendo que está desinformado en un tema, no estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que él dice, porque es una persona respetable. Pero, por ejemplo, el ministro Carrillo, ¿qué es lo que lo vota al ministro Carrillo del cargo? Cuando saliéndose del redil dice, hay 12 policías involucrados, y dice, he instruido a la policía que pidan el encauzamiento penal para estos 12 policías porque no hicieron lo que debían hacer, cuando tenían la obligación jurídica de hacerlo. Clarito, lo que dijo aquí no es solamente Cáceres y María Belén Bernal, sino hay 12 policías. Duró 24 horas para afuera Carrillo, porque eso le destapaba la olla podrida de la Policía Nacional. Y luego Zapata dijo que los policías eran oficiales, ya ni siquiera dijo que eran clases. Y que también, claro, él dijo, hay que aplicarles sanciones administrativas porque no actuaron como debían haber actuado. Pero eso es un delito, porque no hacer lo que se tiene la obligación jurídica de hacerlo constituye un delito, se llama el delito de comisión por omisión, artículo 23 y 42 del Código Orgánico Integral Penal. Y ahí redujeron el tema a la policía hábilmente porque la prensa no ha ayudado también. No ha ayudado, y al final sucede que Cáceres prácticamente solo hizo todo lo que hizo.
Entonces pregunta Carrillo, ¿y dónde están los 12 policías? Y pregunta Zapata, ¿dónde están los oficiales? El caso Bernal es el caso más como írrito de la justicia ecuatoriana. O sea, lo manipularon a tal manera de que el culpable es una sola persona prácticamente, con un subteniente Camacho que no sé cómo lo metieron allí. ¿Y los 12 policías dónde están? Y la responsabilidad de Jocelyn, que dijo que oyó los gritos de auxilio y después se retractó en la versión y dijo que se quedó dormida. Pero misteriosamente hubieron relaciones sexuales en ese cuarto. ¿Y dónde quedó? Que esto sí me enerva. ¿Dónde quedó el informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional? ¿Dónde están esas mujeres que han visto que esto fue reduciéndose a prácticamente dejar de acusar a todos los que tuvieron por acción o por omisión participación? ¿Dónde está la Comisión Ocasional que salga a decir no estoy de acuerdo con la forma como la Fiscalía redujo a la mínima expresión la responsabilidad en el caso Bernal? ¿Dónde está la Comisión Ocasional? Que incluso era entregada por mujeres. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Entonces, este es el Ecuador. Este es el Ecuador que hay que acostumbrarse que estamos viviendo en el Ecuador. Doctor, para cerrar el tema INAPAPER, ¿usted no cree que la Fiscalía está de alguna manera desmarcándose del tema político y vemos que a una fiscal que ahora está retomando el rol que debería haberlo hecho desde mucho antes? Desde luego, ya lo dije, está actuando a destiempo, pero tampoco es que puede dejar de actuar. Porque además el delito de cohecho la acción por el delito de cohecho y la pena son imprescriptibles, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución de la República. Entonces esto no es que prescribe. Y eso Moreno tiene que entender que si no logran traerlo, que debería venir pues, si no logran traerlo, él nunca más volverá al Ecuador, nunca más. Él tiene que ya acostumbrarse a vivir de por vida afuera, contar chistes y cachos en el exterior. Y aquí en el Ecuador, el día en que ponga un pie, entra directo a la cárcel. ¿Y sus familiares? Imprescriptible. Depende de la responsabilidad que tengan. Ahí habría que ver el informe de la Fiscalía, el dictamen de la Fiscalía, es un dictamen. Si hay una orden de prisión a futuro, ¿la Interpol no puede capturarlo? Lo puede capturar porque es un delito común. Lo puede capturar. ¿En Paraguay dónde se encuentra? En Paraguay, especialmente en países que no tiene el Ecuador algún tipo de suscripción sobre el tema de extradición. Lo pueden traer con silla y todo. Así es que lo que pasa es que Estados también Unidos le dice a Moreno que salga de su territorio porque seguramente en Estados Unidos ya tenían información que Moreno tal vez había recibido recursos provenientes de coimas en el caso Sinohydro. Eso ya es una especulación. Puede ser como puede no ser. Porque los Estados Unidos tienen dedicatoria. Los Estados Unidos no es que es un país que actúa así muy seriamente. En ciertos casos actúa de una manera, en otros casos de otra manera. El hecho es que él sabrá por qué está en Paraguay y por quién está protegido en Paraguay. No nos olvidemos también una cosa, que los Estados Unidos le deben un enorme favor a Lenín Moreno. No nos olvidemos, si Paraguay Caso Assange. es Julian Assange. ¿Cómo? Julian Assange. No, el caso Assange es uno, pero espérenme un ratito. En Paraguay ha sido el centro desde donde funcionan muchas de los intereses norteamericanos y de ahí se irradian a la región. A ver, es un tema importante lo que estoy diciendo, pero viene un tema. Tiene el favor que le deben a Moreno. El caso Assange, que fue el acto más sucio que puede haber hecho un gobierno, porque ya estaba dado el asilo, supuestamente el asilo, y digo supuestamente el asilo, porque el Ecuador entero, del Carchi al Macará y de las Galápagos al Oriente, nunca entendieron lo que yo siempre dije. No hubo un tema de asilo. Un ecuatoriano, porque él ya tuvo la nacionalidad ecuatoriana, Assange, a un ecuatoriano lo entregaron a la justicia británica. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad lo que hizo Moreno. Y el otro tema, entregó la base de San Cristóbal
en sustitución de la base de Manta, que hasta el día de hoy, 23 de febrero del 2023, está funcionando esa base para desde ahí controlar buena parte de América Central y buena parte de la parte norte de América del Sur. Entonces, son favores que se tienen que pagar. Entonces, de alguna manera, todo esto hay que atarlo. Pero cuando caes en desgracia es difícil que te protejan, pues, ¿no? Bueno, los Estados Unidos son así, pues, a la gente que más lo ayudó, por ejemplo, a Noriega en Panamá, que los ayudaron para hacer lo que hicieron en Panamá. Después igualmente lo apresaron, o sea, por eso se dice vulgarmente, los Estados Unidos no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y eso pasa también con la justicia y con una cantidad de cosas. Hay momentos en donde aparece por algún tipo de necesidad algún tema, y hay momentos en que se desaparece. Pero este tema, yo lo que siento es una cosa para terminar con este tema, si tú lo consideras. Tengo una inquietud de Osmara Londa, dice, buenos días. Una pregunta, dice, ¿el señor Lenín Moreno, por ser discapacitado, tiene alguna ventaja para evitar la cárcel y solo pagar la prisión domiciliaria? No, eso en etapa preprocesal penal. Él puede acogerse durante esa etapa a tener ciertas ventajas que le pueden dar con medidas cautelares, pero existiendo una pena, una sentencia, él ya no puede evitar eso. Tendrá que hacerle campito para que entre con silla y todo. Uh-huh. O sea, tienes que ir a la cárcel. Tiene que venir acá, pero siempre se van afuera a defenderse desde afuera. Claro. Desde afuera opinan sobre el referéndum, opina mucha gente sobre esto. Lo que pasa es que, Jaime y ciudadanos, espero que me entiendan, no quiero ir más allá en este tema porque no quiero distraerme. Estamos adelantando demasiado el tema, creo. Claro, y además no quiero irme más allá porque hay que tratar otros temas que son de interés nacional. Vamos con otros temas, doctor. No, espéreme un ratito. Lo que pasa es que están nerviosos mucha gente. Entonces están abonando al temita de que, ¿por qué esto tan tarde? Mejor que no lo saque. Porque saben que las llamas pueden llegar a más personas. Porque el tema de la contratación de Coca-Cola Sinclair fue un tema realmente repugnante en materia del proceso que se llevó a cabo de esa contratación. O sea, solamente voy a dejar metida la puntita. Solamente allí. Crearon Coca-Cola Sinclair Sociedad Anónima para que lleve a cabo el proceso de contratación. ¿Por qué? Porque una sociedad anónima no se sujeta al derecho público y entonces no rige la ley orgánica del sistema de contratación pública, que ordena que un contrato se firma con los estudios de diseño definitivos. Entonces, no la convirtieron en sociedad anónima para discrecionalmente facilitar el contrato. Y 4 días antes de la firma del contrato de préstamo, cuando ya estaba todo liado y sacramentado, firmado el contrato y todo, pero era para el préstamo, la convirtieron en Coca-Cola Sinclair empresa pública, EP. ¿Por qué? Porque ya hicieron lo que quisieron hacer sin controles y después firmaron el contrato de préstamo con EP porque los chinos exigieron que sea EP. ¿Por qué? Porque las garantías no les servían las garantías de un préstamo, garantías de una sociedad anónima, sino las garantías del Estado a través de una empresa pública. Entonces, si quieren que nos metamos a analizar el tema, entonces vamos a ir mucho más atrás y el tema va a venir salpicado de todo. Entonces, veamos cómo camina este tema, pero que no se pongan nerviositos porque están como quien diciendo, no sigamos con esto como así apareció, porque saben que las llamas están cerca, claro. Como el incendio de Chile. Al comienzo estuvieron en un sitio, pero ya están cerca. Entonces la gente dice apágalas porque a mí mismo llegan a mi casa. Entonces no, es un tema grave y que lo ha reclamado el Ecuador, como le ha reclamado la Fiscalía. ¿Qué fue del caso Drew? ¿Qué fue del caso Gabela? Porque mire lo que dijo la Fiscalía. Dijo, y con toda razón, le doy la razón a la fiscal. ¿Cómo puede ser que me quitaron 30 y pico de policías investigativos, de investigación, formados en esa materia? Y me cambiaron con 20 policías comunitarios. O sea, esto lo hicieron hace poco días. Pero la Fiscalía dijo algo. ¿Cómo con esto me están afectando casos como? Y citó. Y entre ellos citó
Caso Gabela, caso Bru. Oye, son casos que tienen más de 10 años. No me digas que porque hoy te quitaron esos policías de investigación. Tú te has demorado tantos años en sacar un tema que lo sabemos a ciencia cierta que metieron las de andar hasta no sé dónde. Con el tema, por ejemplo, de contratar Doctor, esos adefesios de helicópteros que fueron los Dru. doctor, lo que sorprende es que Fiscalía en ciertos casos actúa con celeridad, pero hay otros casos que duermen en el sueño de los justos, ¿no? Hay casos que en el caso Sobornos actuó con una ligereza y la justicia tan rápida por tratar de sacarlo de la liga electoral al expresidente Rafael Correa. Claro, eso y muchas cosas más. O sea, aquí la velocidad depende de varias cosas. De si hay aceite de por medio, como saben decir los jugadores de fútbol, ¿cuánto hay de camarón? Camarón es esto. Ujú. ¿Cuánto hay? Entonces se acelera. Si hay intereses, se retarda o se acelera. Eso ha sido toda la vida, especialmente en los últimos años. Pero acá es Entonces, más el poder político el que influye, al parecer. siempre ha influido el poder político, pero a veces hay periodos donde más influye. Pero vamos a poner un ejemplo de ahorita. ¿Por qué allanaron todas las casas menos la de Danilo Carrera? Si O sea, allanaron fuera, las casas de si todo el mundo. fuera ¿Y por qué no alguien, allanaron la de Danilo Carrera? si Danilo Carrera fuera alguien que no tuviera ese grado de familiaridad con el presidente de la República, seguramente la allanaban de primera. Se allanaban de primera, pero en unos casos sí, en otros casos no. Entonces, esa es la justicia y esos son los mecanismos que se utiliza para supuestamente ¿Y usted perseguir. escuchó los argumentos de la fiscal por qué no la allanó? No, él no dijo, ya no dijo nada, no dio explicaciones. No dio explicaciones. Bueno, dijo que era un Pero el proceso y que juez, ella pero tenía que siempre hay que cumplir. analizar un tema. Verá, Jaime. Estoy hablando en derecho, no en política. El juez es el que ordena los allanamientos. Pero si yo soy juez y recibo un pedido y cuando llega a mi conocimiento este tema, lo primero que le pregunto a la fiscal, porque el que tiene la decisión, escúcheme esto, el que tiene la decisión de allanar o no allanar es el juez, no es el fiscal. El fiscal pide, o la fiscal pide, pero el que tiene la decisión, ¿cómo? Pero el juez tenía que también participar y decir, oiga, hey, ¿por qué no me pide el allanamiento de Danilo Carrera? Sí, pues, o sea, todo el mundo mira para otro lado, ojalá no me pida y yo me hago el pendejo. Entonces, como no me pidió, yo miro para otro lado. Pero ahí está el juez, la justicia la ejerce el juez, no el fiscal. El fiscal tiene la acción penal pública, pero la justicia le corresponde al juez y orientar el proceso al juez. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, a veces hay jueces cómodos que se hacen los pendejos y no dicen nada porque no quieren meterse más allá. Porque si vieran jueces, los ponen en orden. Yo, por ejemplo, de juez en el caso María Belén Bernal, le mando a pastar chirotes con el tema de que solamente en esto participó Cáceres y este subteniente Camacho. Yo inmediatamente cojo y le pido que esa investigación la realice un órgano superior, que vaya a la Fiscalía Provincial por lo menos. Pero que esto, yo no le puedo aceptar un dictamen de esa naturaleza. Entonces, ¿dónde está el juez? El juez es el juez de garantías penales. Él es el que tiene que dar garantías de que el proceso va bien. Y esto hay que tenerlo claro. El fiscal es un jugador de las dos partes de un proceso, pero el juez es el que tiene que administrar justicia para que no se le vaya el caso. Y él es el que tiene que un poco guiarlo al tema, hacerle, aunque esto suena gerundio, hacer los mandados a la fiscalía. Porque si no está en manos de solamente la fiscalía, que decida a quién acusar, a quién no acusar, qué hago, qué no. Decirle, oye, se está olvidando, O sea, el juez tiene la potestad para decirle, hey, señora fiscal, a este también. Pero claro, pues. Claro, el juez tiene, ahí hay sentencia de la Corte Constitucional sobre esto. El juez tiene la competencia o para aceptar un dictamen o para no aceptarlo. ¿Acaso que porque la fiscal dice, es el dictamen, el juez tiene que decir, sí, señora fiscal, con todo gusto, está aceptado? No, hay sentencia de la Corte Constitucional sobre esto.
donde dice que el juez es el único imparcial en materia de justicia y que el fiscal siempre exhibe pretensiones punitivas y que es parte procesal. Voy a ponerle este ejemplo para que me entiendan. Un partido Barcelona-Emelec en Guayaquil. Barcelona dice, ¿por qué no me cobran? Fue mano, es penal. ¿Acaso que el árbitro inmediatamente le va a decir al jugador de Barcelona es penal? Y los del Emelec le van a decir, no fue penal, fue con el espalda. El juez es el que tiene que tomar decisiones. Claro. Y para tomar decisiones, porque las decisiones están en el juez, no en el equipo de Barcelona ni en el equipo del Emelec, que en una parte está el fiscal. La fiscalía es parte de los sujetos procesales que tienen que ver con la acusación, con la imputación, con todo eso. Y en el otro lado están los que tienen que defenderse, que tienen derecho también a defenderse. Y el juez está en la mitad. Y si le falta información, va al VAR. ¿Qué es el VAR en este caso? Peritajes, informes, pedidos de mayor investigación y otras cosas. El juez tiene que actuar, pues. Claro. ¿Acaso que el juez es un mudo que solamente le atiende lo que le dijo el jugador del Emelec? Y entonces dice, ya con esto entonces acepto. No es así. El juez es el que administra justicia, tengámoslo claro. La fiscalía es un órgano procesal y el Consejo de la Judicatura, al menos después del referéndum, se volvió a ratificar que el Consejo de la Judicatura, que la pasan de agache, tiene que verificar que los fiscales, no solo los jueces, que los fiscales actúen correctamente. Para eso el Consejo de la Judicatura. No es para que estén sentados ahí para la toma de la foto y vamos a hacer no sé qué y no sé cuánto, cuando ellos están en otro lado. Para eso el Consejo de la Judicatura. Se nos va agotando el tiempo, vamos a otro tema. No sé si usted me planteó uno hace un rato, vamos con el tema del Consejo Nacional Electoral, que ayer justamente ya anunciaron los resultados del 100% del tema del referéndum. Salió la señora Tamain, el señor Pita también estuvo en esa rueda de prensa, si no me equivoco, pero no habló Pita, no pitó. Pita no pitó porque no pitó, pues. Entonces, pero viene el tema. La paliza fue en promedio, para que esto lo memorice la gente, tomando en cuenta la diferencia de votos entre el sí y el no, o entre el no y el sí. La diferencia en promedio fue del 10.34%. O sea, no fue de 3 puntitos ni de 2 puntitos, fue de 10.34%. Y la equivocación de Sedatos fue más o menos del 25%, con lo cual Sedatos debería desaparecer de todo el Ecuador por vergüenza. Entonces es un tema muy importante que ver. Pero esto fue un triunfo contundente. Pero cuando uno analiza las preguntas, vea esta cuestión que es importante. Es en el tema de la designación de los órganos de control, la pregunta 5, y la sexta, que es la elección de los consejeros del Consejo de Participación, donde más paliza tuvo el gobierno. Más del 15% de diferencia en ambos casos. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo no se comió el cuento de que había que entregarle a la Asamblea Nacional la designación de esta gente. O sea, esto es gravísimo porque lo descalificó al presidente. Y lo que dijo Lucho Almeida es cierto. Un presidente, ¿usted cree que un presidente europeo, por ejemplo, recibe semejante paliza 8-0? Vea, si un equipo de fútbol le meten 8-0, ¿qué pasa con el entrenador? Se tiene que ir, pues, o sea, tiene que renunciar. Solito, sin que le digan váyase, tiene que decir pongo a disposición de la dirigencia a mi cargo. Porque venir con un 8-0 es como para irse a la casa. Y sigue pataleando que no, y están queriendo cambiar el tema, ya le explico por dónde están yendo. Están queriendo decir, y esto fue en las entrevistas de hoy, por ejemplo, que lo que pasa es que Lasso no escuchó que el pueblo tenía críticas al tema de educación, salud y empleo. No, hijito, no le ayuden al gobierno. El pueblo no se pronunció ni por educación, ni por salud, ni por empleo, ni fue un voto de desconfianza. Se pronunció por la tomadura del pelo con esas 8 preguntas del referéndum. O sea, ¿por qué lo quieren hacer? ¿Por qué quieren convertir esto en un referéndum sobre la popularidad de Lasso? Le dijo a Lasso, aparte de que obviamente se ve que no tiene apoyo, le dijeron, vea, no me tome del pelo con esas 8 preguntas. Y esas 8 preguntas causaron un impacto terrible.
Pero hoy de mañana estuvo José Hernández en Ecuavisa. ¿Cómo no, pues? En Ecuavisa. Ecuavisa deben ser ya designado órgano de difusión del gobierno de Lazo y también del de Moreno, porque todos los días están con gente afín a ellos y afín al gobierno. Dijo José Hernández, como se ha visto de esto que está investigando la Asamblea Nacional del caso Encuentro, como se ha visto, no hay las causales. Dice, están hablando de indicios, no hay pruebas. Y entonces viene el tema, o sea, ¿eres un ignorante o te haces el ignorante? Yo hasta pienso que sí eres ignorante. ¿Por qué razón? Porque un caso de control político no es lo mismo que un caso, no es lo mismo que un caso de justicia. La Corte Constitucional en la sentencia del 29 de septiembre del 2021, caso 221-37-21-EP, dijo que el control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados en investidos de jurisdicción. Luego dijo, el control político es esencialmente de carácter subjetivo, en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, dentro de las causales y requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo, en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. En un proceso de control político, pues por naturaleza propia de estos, no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneje un proceso jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Que un juicio político no se puede estar, un juicio político no es lo mismo que un juicio propiamente dicho en justicia jurisdiccional. Entonces no puede decir, por ejemplo, están hablando de indicios. Entonces vamos a poner un ejemplo, porque es importante este tema. Lo están acusando, la acusación principal que hay en este tema es de que se ha cometido algunos delitos, entre ellos cohecho. ¿Qué quieren? Que se pruebe el cohecho. Para probar el cohecho se van a demorar 4 o 5 años, porque primero tendría que haber sentencia. Primero tenían que pasar a la fase de instrucción fiscal, luego a la fase de audiencia preliminar de juzgamiento, luego a la audiencia de juicio, luego con la sentencia puede haber recursos de ampliación, aclaración, apelación, van al Tribunal Superior a tratar el tema, nuevamente pueden haber aclaraciones, ampliaciones y pueden ir nuevamente a casación a la Corte Nacional de Justicia y después terminar en la Corte Constitucional con un recurso extraordinario de protección. Entonces, ¿qué quiere decir José Hernández con el visto bueno de Ecuavisa? De que tiene que haber un juicio donde se termine que hay delito penal cometido por Lazo para decir seguirle el juicio. El juicio del control político se basa en otro tipo de parámetros, en el uso de la democracia, en el uso de la confianza, el uso del derecho a la confianza política de un gobernante. Entonces dijo que no hay pruebas. Las pruebas se hacen en un juicio, José Hernández. O sea, yo no creo que seas tan ignorante si te trajeron de Colombia porque eres colombiano. Te trajeron para que manejes el diario El Comercio y le des una orientación mucho más neoliberal de la que tenía antes. No hay pruebas. ¿Cómo van a haber pruebas en un proceso político? Y luego dijo que las conmociones sociales han sido fabricadas en el Ecuador. O sea, cuando la gente sale a protestar porque le elevaron el precio de los combustibles, por poner un ejemplo. O sea, son fabricadas. O sea, la gente le dice, salga y la gente sale por idiota. Y luego, una cantidad de cuestiones más y que el gobierno tendrá que ir a la muerte cruzada. Pero aquí viene un tema que es gravísimo. Doctor, a la muerte cruzada, ¿usted cree que esa sea la salida, más allá de que ese es el as bajo la manga que tiene Lazo? ¿Qué significa? Que si se aprueba el juicio político, lo más probable es que él inmediatamente mande a muerte cruzada. ¿Esa podría ser una lectura del pensamiento de Guillermo Lazo? Cuando José Hernández dice que el gobierno tendrá que ir a la muerte cruzada es porque están derrotados, porque saben que defenderlo a Lazo es un imposible. Y que cuando Lazo vea que se acerca la guadaña para su cabeza, va a tener que recurrir a la muerte cruzada, quiera o no lo quiera. Pero ahí viene el riesgo. ¿Qué es lo que tratan de evitar? A ver, usted no puede sacarse la lotería con el boleto cambiado. Y entonces, ellos quieren que no haya la muerte cruzada porque en el momento político actual, quien ganaría las elecciones posiblemente sería su mayor contradictor.
pero no le va a tocar más remedio que ir a la muerte cruzada porque la Asamblea Nacional está encaminada al tema. Entonces Lazo debe estar hecho pedazo este rato. Ya se le acabó la fanfarronería y una cantidad de cosas. Y ¿Y está qué pasa confiando en si se que da el juicio político y asume la presidencia el actual vicepresidente Alfredo Borrero? ¿Para quién sería más conveniente esto? sería más conveniente posiblemente para Lazo el tema, pero por lo menos se va a la casa pues con una patada atrás para que entienda que no puede jugar con el destino de los ecuatorianos y con ¿Y una usted cree retórica. que el social cristiano realmente sume esos votos? Porque ya vimos el año pasado cuando los miembros del Partido Social Cristiano, de la bancada social cristiano, definitivamente no apoyaron la destitución del presidente en los 18 días de paro. O sea, nos queda la duda de que realmente apoyen un juicio político y una posible destitución del presidente, más allá de que se digan de todo en redes sociales, entre viejo y que necesitas un bozal, se pueden decir mucho, pero cuando llega la hora de la verdad, doctor, agachan la cabeza y esconden las manos. Pareja Díez Canseco, historiador del Ecuador, gran político y un personaje histórico de este país, decía, se venden dificultades, o sea, el juicio político es una piedra en el zapato de Lazo este rato. Se venden dificultades para vender, se ofrecen dificultades para vender facilidades. Entonces, como ya te veo que estás rumbo al precipicio, pero sabes que yo tengo una boya. Entonces ahí es donde aparecen las prostitutas o prostitutos que están dispuestos a decirle yo te salvo. Entonces les encantan los problemas porque aparecen los salvadores. Si no hubieran problemas, no hubieran salvadores. Si no hubieran problemas médicos, no hubieran los médicos. ¿Y quiénes No hubieran pueden ser los problemas de la salud. salvadores de Lazo? Los Aquí ha posibles tenido dos salvadores. salvadores. Los social cristianos los salvaron en Pandora Papers. Los salvaron en Pandora Papers. Y eso lo dijo el presidente del Partido Social Cristiano, el de Galápagos, Alfredo Serrano, sí. Lo dijo de frente, dijo, nosotros, ¿cómo puede ser que el gobierno se porte así con nosotros si nosotros le tiramos la mano en el caso Pandora Papers? De frente, sin ponerse colorado ni mucho menos. Y cuando lanzaron la muerte cruzada, UNES, sin tener los votos, fue quemar una instancia interesantísima, porque en el caso de un juicio político se necesita el dictamen de la Corte Constitucional, en el caso de la muerte cruzada no se necesitaba. Quemaron una instancia sin haber previamente conversado con los otros bloques. Entonces sí le han echado una manito, pero hay que decir, Carlita, yo digo lo que veo, lo que percibo y lo que analizo. Yo no me caso, porque si no perdería mi condición de analista, pues sería un analista parcializado. Entonces eso ha pasado, pero mire que ahí nomás hay una contradicción. Esteban Torres dice que ellos no se prestarían para quitarle el poder a Lazo. Pero hoy de mañana en Ecuador en directo, Lucho Almeida dijo que él está de acuerdo con que se vaya adelante con el tema. Y son dos socialcristianos. Entonces habría que ver qué pasa. Pero en todo caso... La llegada de Henry Cucalón, ¿será que podría ayudar a que los socialcristianos nuevamente apoyen a que se mantenga el presidente Lazo? Ese era uno de los objetivos. Hay dos bloques importantes. Al que quiera, como dijo Jesús, el que quiera oír, que escuche, y el que quiera ver, que vea. No me pidan que dé más precisiones, pero nombraron a Cucalón porque a los dos grandes movimientos o partidos políticos del Ecuador, él puede llegar. A los socialcristianos, porque él estuvo de 8 años de asambleísta de ellos, y tiene relaciones muy directas con mucha gente de ellos. Una. Y aún es porque su corazón, su aspecto sentimental lo une con figuras de la Revolución Ciudadana. El que quiere entender, que lo entienda. El que no quiere entender, que no lo entienda. ¿Una estrategia bien jugada del presidente Lazo? No sé, porque no creo que una sola persona puede cambiar la decisión de todo un movimiento político como UNES. Pero en todo caso, donde fuego hay, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Claro, y su corazoncito, pues por ahí siempre le patinó.
Pero aquí viene la pepa de esta entrevista. Esto es lo más importante de la entrevista. Hoy Villavicencio lo acabó de matar a Lazo, sin querer desde luego. Lo acabó de matar a Lazo hoy en Ecuavisa, 23 de febrero, y ustedes pueden meterse a la página de contacto directo en Ecuavisa. Y dijo que, entre otras cosas, lo importante de este tema, que después veo lo secundario, que Lazo conocía que existía Cherres y Danilo Carrera vinculados a este tema, porque esto fue conocido por el dijo, en enero del 2023 le comentó a Villavicencio, o sea, Lazo, que sí conocía el caso y que debe responder Lazo por qué guardó silencio. Y que la fiscalía, mire lo que dijo Villavicencio, la fiscalía debe investigar este caso de narcotráfico. Palabras textuales, no estoy metiendo ni una coma. Yo soy muy cuidadoso para que mañana no me digan, sacó de contexto, dijo no sé qué. La fiscalía debe investigar este caso de narcotráfico. Entonces viene el tema. El tema no es tan sencillo. Pues. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque el Código Orgánico Integral Penal dice que la conducta, artículo 23, punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Es el delito de comisión por omisión. Entonces, cuando nos dice Villavicencio que desde mucho antes ya conocieron de este tema que lo manejó la general Tania Varela con el general Giovanni Ponce, director antinarcóticos, escúcheme esa palabra, no era director de tránsito, antinarcóticos, y con ayuda de la comandante Tania Varela desmantelaron la unidad de investigación de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque había el famoso caso, este caso lo conocieron en la policía como el caso León de Troya. ¿Por qué León de Troya? Porque se investigaba a Víctor León, que era parte de esta trama, y Víctor León tenía difusión roja en Estados Unidos. Entonces, cuando se ve esto, entonces aparece que Lazo sí conocía de este tipo de cosas. Y al haber conocido, entonces él es responsable, él es corresponsable de este tema. No es que es un caso así nomás. Y respecto de Cherres estuvo vinculado al caso Río Grande, donde se traficó con 1 tonelada de droga. Y ahí tuvo 3 procesos penales por narcotráfico. Y Cherres estuvo vinculado a Dritar Gilca de la mafia albanesa. Y el abogado de carrera, como ustedes mismos lo dijeron, fue Eduardo Carminiani. Entonces viene el tema. ¿Cómo pueden tapar la luz del sol con un dedo? Y esto que me escucha algún asambleísta esta entrevista y le pase a la Asamblea Nacional, a la Comisión Ocasional. Si Lazo conocía de esto, ¿por qué cayó? ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó y desde cuándo conocía? Porque él tuvo una reunión que la dice Villavicencio con el coronel Erazo y con Tania Varela el 7 de julio del 2021. ¿Por qué cayó? Porque si cayó... ¿A quién protegía? ¿Cómo? ¿A quién protegía? Usted dice, ¿por qué cayó? ¿A quién protegía? Cayó porque él estaba conociendo lo que le pasaron de la información que tenían del caso León de Troya, pues. Estaba protegiendo a su cuñado, pues. Estaba, pero vinculado a una red que tiene que ver con narcotráfico. Eso lo dice Villavicencio, que se debe reinvestigar porque es un tema de narcotráfico. Es un tema gravísimo. Porque Villavicencio lo quiso, yo no estoy exaltándolo, pero es como quien yo me bajo del barco a la velocidad. Se bajó de la camioneta, salió corriendo. Se bajó de la camioneta, pero digamos del barco que calza mejor. Porque del barco se bajan ciertas personas nomás. Y entonces se bajó del barco para que después no le digan, porque terminaban diciendo, pero si usted habló conmigo de esto. Entonces él se adelanta a decir, yo hablé con usted y usted me comentó que sí conocía el caso de Cherres y Danilo Carrera. Si conocía el caso de Cherres y Danilo Carrera, entonces Lazo es parte de esto. Ya no pueden decir como dijeron hoy en los medios de comunicación. Lazo no tiene nada que ver. Que tenga su cuñado es otro tema. No, esto que acaba de decir Villavicencio, que Lazo conocía, lo hunde a Lazo. Lo hunde a Lazo. Porque si Lazo conocía, pero además las coincidencias,
Mire usted, o sea, Lazo era un santo varón. Él no tenía nada que ver, pero qué casualidad. Le Puede entregan... decir que desconocía. No, pero mire, le gestionan el nombramiento de Vera Grunauer para ministro de Energía con Danilo Carrera y lo termina designando a Vera Grunauer. Entonces, ¿qué no conversaba con Danilo Carrera? Le pasan el currículum a través de Cherres, el currículum de Manzano como ministro de Agricultura, y tarde que temprano lo nombra ministro de Agricultura. No tenía nada que ver. Al general Arauz le dicen, si quiere una cita con Lazo, consígala a través de Danilo Carrera, le dice Cherres. Entonces, ¿Lazo estaba fuera de esta estructura o era parte de la estructura? Ese es el tema doctor, central. ¿eso indica que Danilo Carrera es el que ha tenido el poder o el que tiene el poder todavía dentro del gobierno? Él era el dueño del poder de alguna manera y era el contacto del presidente con toda esa estructura. El poder detrás del trono. Pero además hay un tema que es importante volverlo a recalcar. Doctor, tenemos las declaraciones de Villavicencio, que no las dio en Ecuavisa, pero las dio a Janet y Nostroza. No sé si podemos poner un fragmento de esa parte para que la gente tenga el conocimiento claro de lo que dijo Villavicencio. Usted me dice. ¿La podemos? Sí, claro, sí, si lo tiene, póngalo. La presencia de Rubén Cherres fue advertida por mí hace un año, Janet. ¿Qué hace este ciudadano que estaba preso por narcotráfico rondando las empresas públicas? Señores, les dije, ¿qué hace? Vea usted. ¿Y qué hicieron? No hicieron nada. ¿Y Nada. eso se lo dictó el presidente de la República o no? Sí. Este es el caso liderado por un gran oficial de la Policía Nacional, José Luis Erazo, y un equipo de 11 investigadores de primer nivel de la institución policial encargados de investigar este caso de narcotráfico que tenía vínculos con una estructura albanesa. Fue archivado por orden de 2 generales de la policía. ¿Están aquí? Estos generales deben ser investigados. Me ¿Qué refiero general? a la comandante general de policía de ese entonces, Tania Varela, y al jefe antinarcóticos de este país, el general Giovanni Ponce. Este es el momento grave, porque el propio jefe antinarcóticos, general Giovanni Ponce, relacionado en el femicidio de María Belén Bernal, a quien el presidente Guillermo Lasso solicitó su disponibilidad y nunca se fue. ¿Sí? Este señor dispuso la disolución del equipo de investigación de uno de los mayores casos de narcotráfico de este país, que tenía el apoyo de la policía británica, de Europol y también de la DEA. Y en la investigación se ha confirmado que el presidente de la República conoció este documento en julio del año 2021. Y esto me confirmó el propio presidente de la República el 29 de enero en una reunión sobre este tema, que él conocía este caso. Por eso. Doctor, la pregunta es si Villavicencio sabía por qué no hizo la denuncia mucho antes. Sí, también cabe eso. Pero vamos en orden, porque con ese tipo de preguntas, llevando el tema a ese lado, un poco como que dispersamos la responsabilidad. Yo también concuerdo. También conocía del tema Villavicencio. Pero independientemente de eso, ¿cuál es lo central de este tema? ¿Qué es lo que podemos sacar? Que esto también esté en Ecuavisa el día de hoy. El día de hoy. ¿Qué podemos sacar en conclusión? ¿Qué podemos sacar en conclusión? Que Guillermo Lasso Mendoza conoció del caso León de Troya, donde estaba vinculado con el narcotráfico. La gente, entre ellos Cherres, Danilo Carrera y mucha gente más. Y que esto misteriosamente ordenaron, primero disolvieron la dirección de investigaciones de la policía, la unidad de investigaciones, que es un poco, o sea, una policía sin unidad de investigaciones. Qué lindo en el país, qué precioso. Un aplauso, sin unidad de investigaciones, para que no los investiguen a quienes, a los que tenían las manos sucias. Entonces el tema es gravísimo. Y esto debería verlo la comisión ocasional.
porque de esa manera es como lo pueden vincular a Lazo al tema. Ahí lo vinculan a Lazo al tema. Y ojo que dice Villavicencio que hoy va a sacar un informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, que se entiende que va a tocar este tema. Entonces, ¿cómo sale Lazo a decir yo no tengo nada que ver? ¿Y cómo salen los acólitos defensores de Lazo a decir, porque ya saben que está muerto Carrera? Entonces a decir, no, pero Lazo no tiene nada que ver. Con esto se destruye el mito de que Lazo no tenía nada que ver. Se acabó el mito. Lazo sabía, como lo dice Villavicencio, desde julio del 2021, Lazo sabía de lo que estaba pasando en el caso León de Troya. Y entonces si cayó, entonces cometió el delito de comisión por omisión. Cometió el delito él y mucha gente más. Entonces que no venga la fiscalía con este tema, dejarlo allí nada más. Un tema gravísimo. Es un tema gravísimo y hay que ver también, vean ustedes, porque ustedes igual siguen la pista de esto, vean las declaraciones de Villavicencio y de mañana en Ecuavisa, que es clarísimo, me vuelve a decir, ¿no? Es un caso de narcotráfico. Doctor, casi pero un caso de narcotráfico, sí, que cayó Lazo, porque estaba metido su cuñado. ¿Quién conoce del cometimiento de una infracción y no hace nada por evitarlo, equivale a ocasionarlo? Artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. Clarísimo, es el delito de comisión por omisión, porque se falla por acción o por omisión. El que calla está cometiendo también la misma infracción. Entonces el tema, este es el fundamento del informe de la comisión ocasional. Si esto lo cogen bien, lo analizan jurídicamente bien, que dado todas las pistas, artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, sencillamente Lazo es parte importante de este tema porque tapó el tema del caso León de Troya. Él lo tapó. Entonces que no vengan esa prensa, esos medios corruptos que se han dedicado a hablar todos estos días en esto. Pero dicen que el informe de la policía no es el real porque lo mismo que dijo la fiscal, es que el uno esté en blanco y negro y el otro esté a colores. Pero no hay un periodista que le diga a la fiscalía, oiga, pero es el mismo contenido. Que el uno tenga subrayados a colores o lo que sea, ¿qué importa? Es el mismo contenido, no le tome del pelo al Ecuador. Ese es el tema de los medios, decirle a la fiscalía, díganos el contenido de ese informe. Porque ese informe, si tiene todo lo que se ha dicho, lo involucra a Lazo, porque él conocía de esto y él tapó. Por eso dije, dentro de esta entrevista de hoy, 23 de febrero, esto es lo más importante de todo. Esto es lo más importante, porque si esto lo capta bien la comisión ocasional, se acabó el tema de discusión. Doctor, justamente analizando un poco el tema, el caso de Rubén Cherres, que ha sido vinculado al tema de la mafia albanesa, que no es que Rubén Cherres aparece de la noche a la mañana en el gobierno. Rubén Cherres ha sido parte del círculo de amistad del cuñado del presidente de la República, el economista Danilo Carrera, tanto así que forma parte del directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Yo no sé si habrá renunciado el señor Rubén Cherres. Y creo que no solamente en esta administración que tiene él como presidente en la Ecuatoriana de Tenis, ya creo que venía con anterioridad en otras administraciones. Eso indica que ha habido una amistad muy, diríamos, hasta un poco íntima. Rubén Cherres con Danilo Carrera. Rubén Cherres es el que aparece en un audio filtrado por La Posta y donde hacen una conversación donde él le dice él se encuentra en Francia y habla de las francesas y todo esto. Esto significa que ha sido parte de un círculo íntimo que ha estado cercano al economista Danilo Carrera. Pero claro, es una estructura. Es una estructura. Claro, esa es una estructura. Danilo Carrera no va a poner a cualquier persona como miembro de su directorio en la Ecuatoriana de Tenis, pues. Son sus amigos íntimos. Y también no va a aceptar reuniones con una persona que no conoce, que le pide cargos de gran importancia en el Ejecutivo, como el cargo de ministro de Energía, el cargo de ministro de Agricultura. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué creen que somos pendejos?
que funcionaba, la estructura funcionaba y que la quisieron tapar. Pero además hay un tema que está por investigarse, claro, y vemos que tenemos la fiscalía aquí vuelta desacelerada. Porque esto hay que criticarlo, desacelerada, con el caso León de Troya. Con este caso está desacelerando, que es parte del caso Encuentro. Desacelerando. ¿Por qué? Porque entre lo que mostró la Posta es que Cherres financió la campaña con $1.500.000, la campaña de Lazo. Y entonces viene el tema que le tomaron del país a todo el Ecuador. Le piden información al Consejo Nacional Electoral, a la Comisión Ocasional, que le diga cómo es que financió Cherres esto de la campaña. Y le mandan a una directora del Consejo Nacional Electoral. No comparece Diana Atamaín, que era la que tenía que comparecer, y la Comisión Ocasional tenía que imponerse y decir, no señor, venga usted, que es la titular, la representante de ese consejo, venga usted a hablar. Le mandaron una funcionaria de menor nivel y dijo lo siguiente, que es para tomar el pelo a todo el Ecuador. Revisada la información que tenemos en el Consejo Nacional Electoral de los aportes de campaña, no existe nada que ha dado el señor Cherres. Obvio, pues acá es que todo va a través del Consejo Electoral. Nunca va todo a través del Consejo Electoral, y voy a decir por qué. Porque todas las campañas, las grandes campañas, no me refiero a las pequeñas, las grandes campañas se nutren de dinero, primero de contratistas. Sí, pues no van a poner todo. Saben que me dio la plata la empresa Pepita y tienen aquí el cheque de la empresa Pepita que me dio. Y después sucede que la empresa Pepita tiene un contrato. Entonces esa plata no llega al Consejo Electoral. O sea que creen que somos estúpidos. Eso se maneja por debajo de la mesa. No, esa plata viene por debajo, pues. Entonces nunca están, y además por otra razón, porque se pasan de los límites del gasto electoral. Entonces, el Consejo, todos dicen, oye, no va a aparecer una candidatura de Lazo sin nada de financiamiento, pero ponle lo que es potable. Claro. Por ejemplo, los $250.000 que aportó Danilo Carrera a la campaña de Lazo, están allí. Que pueden justificarlo, si es mi cuñado, le sobra plata, me puso. Lo puso. Pero no van a poner lo de Cherres. No van a poner lo de Cherres. ¿Qué tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral? Hacer una evaluación de lo gastado en la campaña de Lazo versus los ingresos y decir, aquí tengo, por decir algo, $3,5 millones de ingresos para la campaña, pero de acuerdo a lo de acá se han gastado 20. Señor Lazo, ¿de dónde sacó la plata para la campaña? Al tesorero de la campaña. Ese es el tema que hay que investigar, no mandarle a una funcionaria de menor jerarquía del Consejo Electoral a que le venga a tomar el pelo a todo el Ecuador, y Cherres no ha puesto un centavo. Doctor, pero en el caso de la campaña presidencial del 2021, cuando involucraban a Andrés Arauz, de que había recibido un supuesto financiamiento del ELN, allí sí estuvo la Fiscalía de Colombia, la Fiscalía de Ecuador, intentaron involucrar sin pruebas, y para hacerle daño a la campaña de Andrés Arauz o de la Revolución Ciudadana. Y le voy a decir algo que no sé cómo le va a caer. ¿Quién salió a defenderlo a Arauz? A ver, la pregunta del millón. Y si no, queda suspendido en Ecuador en Directo una semana. El doctor Augusto Tandazo. No. Fue Guillermo Lazo. Hay que leer la política. Ay, porque le tenía más miedo a Yaco Pérez que a Arauz. Pero el Consejo Nacional Electoral intentaba proscribir esa candidatura a como dé lugar, que al final pues tuvieron que ir con otro partido, que no era el partido que tiene ahora la Revolución Ciudadana. Pero desde luego, pero no solamente eso, sino que el verdadero golpe a las elecciones del 2021 fue un golpe que fue el siguiente y que pasó de agache, porque yo lo denuncié y lo defendí hasta morir en los medios, pero ahí quedó. Cuando el Consejo Nacional Electoral no le permitió inscribir la candidatura de Álvaro Noboa Pontón, y el Tribunal Contencioso Electoral le ordenó, mediante sentencia, que lo inscriba, y no le dio la gana al Consejo Nacional Electoral de inscribirlo.
O sea, desacato a plena luz del día de la decisión del órgano superior. Y luego se pusieron de acuerdo y miraron para otro lado. Si concursaba, si participaba Álvaro Noboa. Yo no sé si el candidato de las finales era Álvaro Noboa, o por lo menos No, con pues, los votos ahí que entraba sacaba Yacu Noboa. Pérez. Lazo no llegaba jamás. Claro, le quitaba votos. Yacu quitaba. Pérez era el que iba a la segunda vuelta. Iba a la segunda vuelta con Arauz. Claro. Doctor, Se acabó. ese acuerdo, Goldfinger, que dice que José Nebot reconoció públicamente que Cherres aportó con material de salud valorado en $1,500,000. Ahí está el $1,500,000. Gracias, Goldfinger, por hacernos acuerdo. Sí, el hermano de Nebot lo dijo la semana pasada. Y dijo que se reunieron en la casa de él. Claro. Que se reunieron y que estuvo Cherres con Carrera. Pero ¿Quién más pruebas quiere? Resulta que el presidente Lazo no lo conoce. No lo conoce y no conoce de dónde vino la plata para la campaña. Cuando lo primero que hace un aportante de una campaña, y esto es sentido común, es hacerle conocer al candidato que puso tanto de plata. Pongámonos en el caso de Cherres. Hoy ya es un lío, Cherres mala palabra, pero en el momento en que Cherres ponía esa plata, ¿tú crees, Jaime y Carlita, ustedes creen que Cherres no le iba a hacer conocer a Lazo que le estaba poniendo la plata y sino después cómo él podía gestionar cargos y acercarse a Carrera y etc. cosas? Porque era parte importante de la campaña, de los aportes. Entonces este no es un temita así nomás, pues. No es un temita así nomás, que lo hunde porque con lo de Villavicencio que dice que él conversó personalmente con Lazo y que Lazo le dijo que sí conocía el informe. Y entonces conocía el informe que lo escondieron y que volvió a aparecer de la noche a la mañana. Entonces viene el tema está podrido. No tienen para dónde irse. Entonces la comisión ocasional, ojalá alguien le haga llegar parte de esta entrevista a la comisión ocasional, para que entiendan dónde está la pelotita para fortalecer el informe. Donde él no puede decir con esto, no puede decir, ¿sabe qué? Yo no sé nada de nada. Y que si es posible que lo maten, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató. Doctor. Con la canción de Don Goyo. Entonces sucede que el culpable es Danilo Carrera. Doctor. Ya no nos queda más. Sí. Tengo dos temitas sobre del mismo caso, el caso del gran padrino, que quiero poner a rodar dos videos cortos, que sería importante que usted los analice, estos dos videos. Voy a poner primero las expresiones de Carlos Vera en su programa de la semana anterior. En este momento, en esta coyuntura del Ecuador, en esta fragilidad y debilidad del sistema, un punto de quiebre, de pasar de Guatemala a Guatepeor, y que por lo tanto no se puede seguir manejando el periodismo, no iría con la misma ligereza, con la misma pureza, si tú quieres. Alguna vez me dijo un colega, mira, yo ahora lo que me preocupa es si algo es cierto. Una vez que es cierto, lo digo. Le dije, yo ya no. A mí lo que me preocupa, además de si es cierto, si va a ser bien, porque en algún rato puede que la verdad, quien creyera, ya genere más mal y convulsión, decirla que el mantenerla. No, lo siento, estoy totalmente en desacuerdo. ¿Qué le parece, doctor? A ver, Jaime, este es un tema que yo le he manejado muchas veces en temas de controversia, en temas de conferencias. El mundo estaba acostumbrado a una tesis hasta hace 100 años. Y un poco más todavía. Mire lo que dijo, por favor no se cargarán conmigo, porque cuando yo digo algo de pronto se cargan como que yo soy enemigo de alguien. José Joaquín de Olmedo escribió una vez una frase que dijo, honra la verdad quien más la oculta. Honra la verdad quien más la oculta. El que me diga que no lo dijo, está jalado. Y se basaba en la teoría de Voltaire, que incluso fue uno de los revolucionarios de la Revolución Francesa, que decía que al pueblo no hay que decirle toda la verdad, sino la verdad que le conviene saber. Esto es una alcahuetería. La verdad hay que decírsela a la gente. Y entonces aparece esta teoría en las manos, en la boca de Carlos Vera. Eso no se puede decir. O sea, si decimos la verdad, ¿a quién más le afecta o quién se beneficia? Hay que decir la verdad, carajo. Y punto. Y no hay que taparla. Recuerdo un tema de esto que fue una gran discusión a nivel nacional.
Al cura Monseñor González Suárez casi lo matan. Él pasó el resto de su vida como gato panza arriba defendiéndose de todos y de todo, porque escribió el tomo cuarto de la Historia General del Ecuador, en donde reveló la vida social en la época de la colonia, y donde se demostraba que los curas, voy a citar este ejemplo, un día hubo en Quito una semana entera, donde los curas de un convento se enfrentaban con cadenas, con palos, con lanzas, con los curas de otro convento, porque los curas del un convento se les robaron las monjas a los curas del otro convento. Y esto lo dijo González Suárez en el tomo cuarto de la Historia General del Ecuador. Y entonces cuando esto pasaba, le dijeron de todo. Prácticamente casi le quisieron que le quiten la sotana. Y él escribió un libro que se llama En defensa de mi criterio histórico. Y él dijo, yo no he mentido nada, díganme que he mentido. Todo esto está documentado, y documentado no solo en el Ecuador, sino en los archivos de España. Esa era la vida real que se vivía en la colonia, una vida de relajo que se vivía en materia de relaciones sociales. Entonces, la verdad no hay que ocultarla. Hay los que hacen el culto a la mentira. No digan esto porque puede ganar Correa, no digan esto otro porque puede ganar Nebot, no digan lo demás acá porque puede posicionarse fulano. Hay que decir la verdad y a cada quien que le toque la parte que le toque. Doctor, Eso es importante. ¿y desde dónde viene esa posición de no decir la verdad de los medios? ¿Y quiénes? Los defensores de este gobierno. Pero ellos lo practican todos los días, pues. Si esto es de todos los días, son medios de desinformación, no de información. Y a de estos medios, desubicación de la a estos gente. medios, ¿quiénes los auspician? ¿Quiénes los auspician a estos medios? Los dueños de los medios, que les encanta estar en el lobby y participar de todo lo que cae de la mesa de la mesa del Estado, del gobierno. Porque ellos están tras los contratos, tras muchas cosas. Entonces entendamos cuál es la mecánica. Léalo usted a Eleazar Díaz Rangel, periodista venezolano, cuando analizaba el tema del periodismo en Venezuela antes de Chávez, mucho antes de Chávez. Y decía, no entiendo por qué, pero después explicó por qué. No entiendo por qué los medios de comunicación tradicionales nunca generan ganancias, sino solo pérdidas. Porque la ganancia viene como lo de Cherres, viene por debajo de la mesa, con el lobby que hacen, con el gestionamiento que hacen de determinados favores y contratos. Entendamos el tema como es. Claro. Entonces es el tema. Ahora entendemos por qué no quieren una ley de comunicación, pues. Pero desde luego, y fue tan sinvergüenza Lazo que dijo, la ley Mordaza. Sí, y la Corte Constitucional, que tiene mucha vela en el entierro, dijo que era inconstitucional la ley supuestamente calificada de Mordaza, porque establecía responsabilidades ulteriores. Pero si la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13, yo siempre hablo con propiedad. Artículo 13 dice que habrá responsabilidades ulteriores. Entonces, ¿cómo que a la Corte Constitucional se le perdió el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Pero ahora se le viene esto en contra del mismo Lazo. Entonces, no se puede ya a estas alturas querer jugar, o sea, mentir a todos, a toda la gente y todo mentiras. Porque ya no pueden controlarlo todo. La semana pasada hubo un cruce de Twitter entre Alberto Acosta Burneo y Fidel Egas, el dueño del Banco del Pichincha y de Teleamazonas. Indirectamente, él es el dueño de Teleamazonas. Y él decía, los amigos del presidente Guillermo Lazo, entre esos lo nombró Alberto Acosta Burneo a Fidel Egas. Bueno, Fidel Egas salió a responderle justamente a Alberto Acosta, que no son amigos, que él nunca ha estado de acuerdo ni siquiera con su discurso. Pero ¿quién es parte del gobierno ahora? Un empleado prácticamente de Fidel Egas, Sebastián Corral, que fue gerente de Teleamazonas. Estuvo 15 años de gerente de Teleamazonas, 15 años, y le ayudó a resolver temas muy difíciles respecto del traspaso de ciertos derechos de acciones, donde hubo varios escándalos. Entonces Teleamazonas tiene su cupo ahí dentro, como tienen otras gentes su cupo, porque aquí todo el mundo pellizca del poder y después se hacen los pendejos. Pero Jaime, no sé si me permite tratar un temita que... Voy a poner el último video, doctor. Justamente son expresiones del economista Andrés Arauz,
que ayer lo entrevistamos en este espacio y habló sobre el tema del banco que tiene el presidente Guillermo Lasso en Panamá. Escuchamos. Ese banco con el que Lasso creó en Panamá tiene como función exclusiva viabilizar el lavado de dinero de las actividades ilícitas, de la evasión tributaria, de la corrupción y del producto del narcotráfico. Que nadie se engañe, por favor. Los bancos que se crean exclusivamente con esos fines en jurisdicciones como paraísos fiscales, sin control profundo de sus operaciones, en el caso de el Banco Banisi de Lasso en Panamá, es exclusivamente con esa razón, y ahora vemos por qué ha tenido todo ese interés a lo largo del tiempo, que había estado vinculado a través de directivos tan importantes como el presidente del directorio del Banco Guayaquil, Danilo Carrera, con la mafia albanesa y otros actores del narcotráfico a nivel nacional e internacional. Ojalá se pueda realizar un estudio profundo sobre las implicaciones de tener a un narcobanquero de presidente del Ecuador, y ya vemos que no es suficiente ser considerado amigo de los Estados Unidos. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, totalmente de derecha, que criminalizó a la izquierda hondureña, que no les permitió gobernar durante 8 años y que se comportó con extrema violencia y tenía en su momento el respaldo de los Estados Unidos, el día que venció su gobierno fue acusado por los propios estadounidenses de lavado de dinero y de narcotráfico y fue extraditado a los Estados Unidos. Ahí está. Doctor, ¿qué opinión merece? A ver, que está hablando es como cuando hay una canción que dice tu amor es un periódico de ayer. O sea, y es viejo lo que está diciendo. O sea, todos los denunciamos este tema con lujo, santos pelos y señales. El tema de Banisi Holding, que es uno de los bienes que tuvo Lasso en Panamá, y que lo traspasó a sus hijos, a los 5 hijos Banisi Holding, que tiene un capital autorizado de varias decenas de millones de dólares. Viene la pregunta, perfecto, ya Lasso no eres propietario, eres propietario indirecto. ¿Por qué eres propietario indirecto? Porque pasaste la propiedad a tus hijos, y tus hijos no pueden justificar de dónde sacaron la plata para comprar ese banco, entre otras cosas. Como el caso de Dakota del Sur, que traspasó los bienes a nombre de la mujer y de uno de sus hijos. Entonces, esto no se lo puede discutir. Pero, ¿por qué? Porque el caso de Banisi Holding es un caso que está afectado por la ley orgánica de la aplicación de la consulta del 19 de febrero del 2017, que habla con toda claridad en la disposición transitoria primera, que responde la persona por los bienes que están en manos de sus parientes hasta el 4º grado en consanguinidad, el 2º de afinidad, que tienen que justificar ese origen de esos fondos, porque la persona tiene que responder por estos testaferrismos familiares. Esto lo dijimos en su momento. Ahora, no quiero despreciar lo que dice Arauz, porque no quiero caer en ese tipo de cosas, pero Arauz recién está enterándose de esto. Esto fue un tema, y esto es lo que defendieron los socialcristianos y no permitieron que lo destituyan, que incluso esta ley, la ley orgánica para la aplicación de esta consulta popular, establece la destitución, incluso del presidente y vicepresidente de la República, si se comprueba que ha tenido plata en paraísos fiscales, que ha sido directivo, que ha tenido acciones, que ha sido constituyente. ¿Y qué pasó? Los votos de los socialcristianos impidieron esto, pero se puede volver a plantear el tema. Y ahí está expedito nuevamente la destitución del presidente. La posibilidad de destitución del presidente, porque él no puede ocultar esos dineros, porque es muy sencillo, Jaime. Digamos que Lasso dice, yo no tengo nada que ver, aquí está el certificado que dice que yo no tengo nada en paraísos fiscales. Perfecto, no tienes Lasso. Ahora que pasen inmediatamente los hijos y la mujer. ¿De dónde sacaron la plata para tener esos bienes en paraísos fiscales? Si no me justifican de dónde sacaron, entonces ustedes son testaferros de Lasso. Así de sencillo era la investigación, en donde la Fiscalía se quedó hasta ahí no más, y no siguió con el caso Pandora Papers a darle una respuesta al Ecuador, tan evidente como lo que estoy diciendo, porque de esto hay certificados incluso de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de todo. Si quieres tú en una próxima intervención te traigo todos los papeles. Y hay que ver cuál es la misión de ese banco, ¿no? En Panamá. ¿Cómo?
Hay que ver cuál es la misión de ese banco. Son bancos, a ver, si el Perú, si algún banquero peruano crea un paraíso fiscal, un banco, es para decirles a sus cuates del Perú, tranquilos, metan la plata acá que yo les tengo la plata. Es sencillo, es elemental. ¿Para qué crea un banco allá? ¿Para qué crea un banco allá? Y no era solo Banisi Holding, era un montón de... Yo denuncié esto al detalle. Entonces, claro, Andrés Arauz hoy lo recuerda. Que se recuerde también lo que dijo el papá de él, el ingeniero Luis Alberto Arauz, en un documento que yo le hice público, que lo publicó en la FIGEMPA, la Federación de Ingenieros, la Facultad de Ingeniería, Minas y Petróleos del Ecuador y Ambiental, en la que el papá de Andrés Arauz dijo que la peor negociación contractual petrolera que ha habido en la historia del Ecuador fue la que realizó Correa en el año 2011, cuando renovó los contratos con las petroleras. Entonces, se acuerde de todo. Yo estoy aquí para recordarle a todo el mundo las cositas, que no vengan a aparecer de pronto, primero que no hablan todo un año, y de pronto Gabriela Rivadeneira, que buena la victoria del no. ¿Y qué hicieron por la victoria del no? ¿Hicieron campaña? No hicieron campaña. Se inscribieron para hacer campaña, pero no hicieron campaña. Pero déjame, antes de que me digas que ya se terminó, quiero decir otra pepa. ¿Cuál es la otra pepa? La otra pepa. Y esto nos enteramos a través de la Deutsche Welle, que ya lo publicó también el diario El Comercio. Publicó el diario El Comercio, pero esto vino de la Deutsche Welle. Por si acaso, si quieres tú tener esto, está en mi página de Facebook y está en Twitter que lo publiqué. Correcto. La Deutsche Welle publicó, y además con un video, de cómo el Ecuador, la droga decomisada la está mezclando con cemento para construcciones. Esto es gravísimo. Y el subsecretario de Control de Drogas, Edmundo Vera, dice que esa es la virtud del Ecuador en este momento, la virtud de hacer esta cosa que va en contra de lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. El Código Integral Penal habla de la destrucción de los objetos materiales que son producto de esta droga, del tráfico de drogas. Y entonces, aquí no hay destrucción, lo que hay es un encapsulamiento, lo que hay es un reciclaje, es un cambio de la sustancia a otro tipo, pero no es que ha desaparecido la droga. La droga está allí dentro de estos procesos constructivos, pero además vamos a partir de un ejemplo no consentido, de un supuesto no consentido, que esto es bueno. Esto para hacerlo tenían que modificar la ley, y el Código Orgánico Integral Penal, artículo 226, ordena la destrucción de los objetos materiales, entre ellos las sustancias que han sido usadas para el tema de la droga. Y entonces esto no es una destrucción, esto es una transformación. Destruir es quemar, por ejemplo en este caso, quemar, no transformar. Pero además, ¿qué controles habrá en este tema? Pero de aquí viene el tema que es Pepa. Dice en sus declaraciones que los técnicos de la planta aseguran haber procesado ya 350 toneladas de droga. 350 toneladas de droga, que son más o menos un poquito menos de lo que captura el Ecuador en 2 años. Veamos que Lasso todavía no cumple los 2 años de gobierno. Pongámoslo de esta otra manera. Toda la droga incautada en el gobierno de Lasso la mezclaron con cemento para construcciones. Y son 350 toneladas. Y entonces viene el tema, ¿por qué no fueron incinerándola de parte en parte conforme se iba recuperando? Porque no me digan que había que conservar los elementos materiales del delito, porque con una certificación, sencillamente con eso se conservaba, pero se procedía inmediatamente a incinerar, porque es un peligro almacenar semejante cantidad de droga. Entonces, el justificativo es que había mucha droga. ¿Y por qué? ¿Por qué hiciste esto con una máquina que mezcla cemento, arena y agua, y que adicionalmente le meten cemento, arena y agua y también droga, para de esa manera deshacerse, violando el artículo 226 y 227 del Código Orgánico Integral Penal? Esto, por ejemplo, debería coger la Asamblea Nacional y por cuerda separada abrir hoy, no mañana, una investigación sobre este tema, que es además violación legal. Estoy diciendo hasta la norma 226 del Código Orgánico Integral Penal, y además dicen
que esto lo han hecho de común acuerdo con personal de la ONU. A ver, primero digan cuál es el personal de la ONU. Segundo, cuál es la disposición de la ONU, porque el Ecuador puede acatar decisiones de la ONU que tengan que ver con convenios, con tratados, con resoluciones que han sido aprobadas, pero no de la de posiblemente un funcionario de la ONU que haya dicho que le parece bien este procedimiento. ¿Pero acaso que un procedimiento puede ser impuesto contra la norma legal? La norma legal se subsume ante un tratado internacional, pero no ante la decisión de pronto de algún funcionario de la ONU. Es un tema de una gravedad absoluta, porque puede haber sido, no estoy diciendo ha sido, haber sido un mecanismo para de alguna manera sacar esa droga y que no todo vaya allí, pues. Pero además vamos a tener gente dispuesta a ver dónde construyeron esas paredes o esas losas, para ver si luego vuelven a deshacer eso y a reprocesar y volver a captar la cocaína que está ahí dentro. Porque esa cocaína, como lo dice el mismo subsecretario de Drogas, Edmundo Mera, está encapsulada. Entonces es un tema gravísimo. Esto es como para que lo toque la Asamblea hoy, no la otra semana. Es un tema de una gravedad total, claro. Porque además, ¿para qué está la ley? Pues entonces, ¿para qué está la ley? Para que hagan lo que les dé la regalada gana. Y además necesitamos saber quién fue de la ONU, nombre y apellido, de oficio, documento, lo que sea, que asesoró, que dijo que esto se puede hacer. Porque allí esto hay que llevarlo a la misma ONU, a denunciar, porque si es algún pícaro de la ONU que se metió en este tema, hay que denunciarlo ante el secretario general Guterres y decir, señor, esto es una política antidrogas de ustedes. Es un tema que tiene repercusión internacional, porque tienen que aparecer los nombres de la gente de la ONU, como tiene que hacerse público el tema de que está procesado penalmente el embajador de China en el Ecuador por el caso de INA Papers. Son cosas que tienen que trascender hacia afuera, para que se entienda el tipo de gobierno que tenemos y las cosas que se hacen en este gobierno. Ahora estarán a la casa de ver en qué construcción metieron esta droga, para ver si se pegan a la pared todo el día oliendo, a ver si por ahí les pasa un poquito de olor de la cocaína. Dice Luis Criollo, dice, de pronto los que vivan en esos edificios o casas van a andar embalados. Pero claro, pues, pero de pronto o alguien se compra una losa o una pared y la derruye para ver qué saca, pues. Claro. O sea, pero además, esto es made in Ecuador. No, pues Ecuador, pues. Doctor, y el presidente de la República, disculpe que me salte un poco, el presidente de la República siempre destaca la droga capturada dentro de su gobierno, pero hay que preguntarle al presidente de la República, ¿y por dónde entra la droga? ¿Y quién es el responsable de que entre esa droga al país? A ver, el comandante Fausto Salinas, comandante de la policía, ya lo dijo, pues, que la droga viene de Colombia y de Perú y que el Ecuador es un país de paso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién tiene la competencia en controlar las fronteras? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Punto. ¿Y quién es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas? Comandante y jefe, el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Y más allá de eso, el ministro de Defensa. Y por arriba está el presidente. Y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, vuelve a caer la responsabilidad en él. ¿Cómo controla y sigue acusando a Correa? Las fronteras porosas? Doctor, y sigue acusando a Correa. ¿Quién sigue acusando a Correa, perdón? El presidente de la República. Todo lo que pasa en el Ecuador es culpa de Correa. A ver, usted sabe, Jaime, que yo no soy una persona que veo todo positivo en el gobierno de Correa. Veo cosas positivas, veo las cosas que hay que criticar, porque hay cosas que no las manejaron bien. Pero no se puede utilizar el tema de Correa para de esa manera generar una especie de odio injustificativo. O sea, yo me voy, como decía Carlos Vera, vamos de Guatemala a Guatepeor. Pero de pronto con esta investigación del caso Encuentro vamos a ir de Guatepeor a Guatemala, estamos retrocediendo. Ojalá vayamos a un estado de normalidad, porque tampoco podemos, de pronto mañana el culpable de la guerra de Rusia y Ucrania es Correa, pues. O sea, mantengamos orden en las cosas. Lo que hay que decirle, usted se jaló, que se jaló en muchas cosas, se jaló, pero con respeto y con análisis. Pero no es que todo un país pensando en el correísmo o el anticorreísmo, no es así. Pues Lazo,
pero además Lazo lo que hizo con estos casos de escupir arriba y le cae en plena cara, pues. Porque ¿cuál fue toda su campaña? Narcotraficantes y narcodelincuentes los que están apoyando la consulta y antipatria, el tema del no. Y ahora sucede que con todo lo que sigue apareciendo, los que están embarrados con este tema del narcotráfico es el gobierno de Lazo. Mi padre decía, cada ladrón juzga por su condición. Pero claro, pues entonces, y también hay otra que dice, el que carece presume. Cuando una persona todos los días habla de transparencia y de honradez, velo bien. Y hay otro temita chiquitico, antes de que me des el corte definitivo. Para cerrar esto, doctor, pero recordemos pues hace poco la denuncia que hacían que en las aduanas se vendían cargos en 30 millones de dólares. ¿Quién paga 30 millones de dólares por un cargo? ¿Ah? Porque le están sacando ventaja, pues. Le están sacando ventaja. ¿Y por dónde sale la droga? Claro, por dónde sale la droga, ¿y dónde están las Fuerzas Armadas que tienen el control de la soberanía y la integridad territorial? Y la aduana lo mismo. Esa tomadura del pelo que decían, que calzo con lo que tú estás diciendo, esa tomadura del pelo que decían, que hay que subir el precio de los combustibles porque se va por las fronteras. Pero esto sencillamente lo que hay que hacer es reorganizar la aduana nomás. Claro. Sí, pues o sea, nos suben el precio de los combustibles porque se sale por la frontera. O sea, eso no es la justificación. Y los medios son los que llevan el mensaje, ¿no? Tratan de imponer ese mensaje para que la gente crea que lo que está diciendo el presidente de la República es la realidad. Pero ya la gente no le cree porque perdieron la consulta con todo el aparataje de comunicación que utilizaron con los tradicionales y bloquearon a los que tal vez eran opositores al gobierno. Claro que sí, porque una cosa que ha sido una bendición para el Ecuador y para el mundo son los medios digitales, porque se acabó la captura de la difusión de la verdad, convirtiéndola en mentira por parte de los medios tradicionales. Te voy a poner un ejemplo que no lo voy a desarrollar porque nos podemos llevar una hora. Yo veo todos los días las noticias de todo el mundo, no solamente del Ecuador, sino del mundo, y no solamente las noticias que nos pasa el cable nacional. Es increíble el lavado de cerebro que le pegan a todo el mundo para que entienda el tema de Rusia y Ucrania como le da la regalada gana a los medios de comunicación internacionales. Esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Y claro, todo el mundo razona como le dice la CNN, TNT, todas las cadenas de news y etc. Eso no es cierto. Pero ese es un tema muy largo para analizarlo. Claro, pero viene un doctor, tema importante. vamos con el tema chiquito que tiene. El tema chiquito que tengo, que es un tema grande en términos de la trascendencia. Estados Unidos una vez más está quebrado. Está quebrado, ya tuvo algunos momentos difíciles, porque no, la deuda de Estados Unidos, que eso es en el Ecuador, escúchame esto, Jaime, y ojalá este programa lo viera más de un asambleísta. Cuando uno analiza las constituciones del Ecuador del pasado, la deuda del Ecuador tenía que ser autorizada por el Congreso Nacional. Después le metieron esto de que el presidente puede contratar la deuda lo que le dé la gana. Antes la deuda tenía que pasar por el Congreso para evitar el sobreendeudamiento. En Estados Unidos se mantiene esto y es el Congreso el que pone un límite a la deuda, un límite. Y los Estados Unidos le está rogando a los republicanos que le apoyen para elevar este límite y lo presionan porque dicen que no tienen dinero para pagar el seguro social, salarios militares, interés sobre la deuda nacional, reembolso de impuestos y etc. cosas. Entonces viene este tema, o sea, Estados Unidos está quebrado. Está quebrado, así, hablemoslo clarito. Y sin embargo está en la guerra de Ucrania, donde ya se han gastado 120 mil millones de dólares. Pero así son, como emiten dinero con la máquina, hacen lo que les da la gana. Incluso la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que les ayuden porque esto puede causar problemas en la estabilidad financiera mundial. O sea, sin vergüenzas, o sea, como quien siendo, yo vivo del chulco, vivo del crédito, de que me presten. Y si no, que se joda todo el mundo. Pero viene la pregunta del millón. ¿Qué dice sobre esto el Fondo Monetario Internacional? Que cuando tenemos un país como el Ecuador o el Perú o cualquier país, aparecen nomás estos hombres elegantísimos con esas gabardinas y los maletines y van a asesorar, a decir que hay que tomar políticas de ajuste, que tiene que reducirse el gasto, que no sé qué, que no sé cuánto, que hay que subirse el precio de los combustibles y nos dan lo que llaman las políticas de ajuste.
¿Dónde está el Fondo Monetario Internacional que vaya a Estados Unidos y le diga, a ver, carajo, me muestras su programa económico para ver si estamos en la línea correcta y no afecte la estabilidad financiera mundial? ¿Dónde está el Fondo Monetario? O sea, esto lo digo como didáctica para que la gente aprenda el papel que juega el Fondo Monetario, que es dual, para unos países sí, para otros no. ¿Y dónde está el índice de riesgo país? Que siempre lo califica la banca de inversión norteamericana. En el caso del Ecuador, los que nos hunden con el riesgo país son JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Standard Poor's y etc. bancos de inversión. ¿Dónde están los bancos que le diga a Estados Unidos, este es un país quebrado? Entonces a nosotros sí nos joden, permítame, Jaime, que lo diga. A nosotros sí vienen a fregarnos la pita. Y están jode y jode que el Ecuador, hoy mismo, el día de hoy, 23 de febrero de 2023, el índice de riesgo país es de 1.600 puntos. ¿Qué quiere decir eso? No es una cifra ahí para olvidarse. Quiere decir que si el Ecuador recurre a un préstamo internacional con privados, no me refiero a préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, no, con privados, el interés que deben cobrarle al Ecuador es la centésima parte de esos puntos. O sea, de 1.600 la centésima parte son 16% de tasa de interés, más el monto de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que más o menos un préstamo del Ecuador le supondría pagar un interés anual del 20%. Eso es robo. Y entonces, ¿quiénes nos fijan el índice de riesgo país? Estos bancos que los cité, las bancas de inversión. ¿Y por qué no hacen lo mismo con Estados Unidos? ¿Por qué no le dicen a Estados Unidos, ponte serio, carajo? No puede usted manejar la economía de esta manera. ¿Y dónde está el Fondo Monetario? Pero cuando vienen todos los medios de comunicación tradicionales, firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos dice esto y esto otro. El Fondo Monetario es una tarea de pillos que vienen a saquear nuestras economías. Entonces nos dan préstamos stand-by, pequeñitos para que vayamos saliendo del tema, pero por debajo le dicen, pero ¿sabes qué? Privatízame el petróleo, ¿sabes qué? Privatízame las hidroeléctricas, ¿sabes qué? Haz tal o cual cosa. Son agentes de las transnacionales. ¿Por qué no hacen de esto contra Estados Unidos? Que están a punto de quebrar al sistema financiero mundial. ¿Por qué no lo hacen? Doble papel, doble careta la que tienen los organismos internacionales y la banca de inversión. Esto hay que decirle al pueblo para que se eduque, para que cuando vea que vienen esta gente, sepan que hay que repudiarlos y que hay que pedirle a los gobiernos que no los reciban. Ellos no tienen nada que hacer en el Ecuador, porque ellos no han dado ejemplo. Si ellos fuera un fondo monetario que está vigilando a las grandes potencias y a los pequeños países, perfecto. Pero las grandes potencias hacen lo que le viene la regalada gana, pero con nosotros se cargan. Pero esto hay que decirlo y había que decirlo, mi querido Jaime. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado otro día jueves más para hablar de los temas de coyuntura que vive el país. Muchísimas gracias, doctor Tandazo. Siempre a las órdenes, Jaime. Nosotros estamos, no nos casamos con nada ni con nadie. Aquí lo que nos interesa es el progreso de la paz. Carlos Vera, que dice que la verdad no hay que decirla porque puede causar convulsión o conmoción. Claro, pero lo que pasa es que ellos la tapan a la verdad todo el año. Entonces, todo el año y todos los años. Entonces, ¿cuándo quieren? Ese viejo principio de Sócrates, que está recogido en la Biblia, no sé quién lo recogió, si Sócrates de los judíos o los judíos de Sócrates. La verdad os hará libres. Por lo tanto, la mentira te hará esclavo. Y por eso es que la verdadera colonización, especialmente la nueva, la del modernismo, es la colonización mental. Porque ya no necesitan tener aquí, Estados Unidos no necesita tener marines controlando las calles de Guayaquil ni de Quito, pero está controlando esto a través de los medios tradicionales. Pero hay una herramienta hermosa para destrozar eso, los medios digitales. Larga vida a los medios digitales, porque ellos son nuestra única opción para poder decir la verdad que lo ocultan, porque la verdad les duele, y la verdad hay que ponérselas en la cara para que el pueblo mejore su educación política y aprenda a no dejarse tomar el pelo, como lo hizo en el referéndum, en donde sacó 10 puntos de ventaja el no al sí, y eso les arde hasta ahora, y no quieren reconocerlo, les arde porque con semejante propaganda no pudieron irse contra el pueblo. Solamente un dato adicional, ¿no? Ayer que veía esta
no proclamación, bueno, proclamación podríamos decirlo, lo del CNE acá en Guayas. Los medios destacaban, el sí ganó en Guayas. O sea, ¿cómo intentan cambiar la realidad del referéndum, ¿no? El sí ganó en 3 preguntas, algo así decían, ¿no? O sea, como que esa era la noticia central de los resultados finales del referéndum, doctor. Pero mire cómo tratan de cambiarla. Ese es el problema, que no entienden que el Ecuador es uno solo. Es uno solo, el Ecuador es un país unitario, incluyendo Guayaquil, incluyendo todos los sitios del Ecuador. El Ecuador es un país unitario y hay que ver los resultados a nivel nacional. Y que de pronto ganaron unas 3 preguntas. ¿Qué tal que ganaron en las preguntas ambientales, por ejemplo, en el tema de la extradición, que marearon a mucha gente con esa pregunta? Pero en donde cayeron derrotados ampliamente fue en el tema de la designación de los órganos de control y la designación del Consejo de Participación Ciudadana. Eso fue barrisola la diferencia que le sacó el no al sí. Lo cual quiere decir, ¿no?, que el pueblo no le creyó los cantos de sirena de Lasso, que además canta pésimo. Canta pésimo. Así es que ahí está el tema. Nos vemos el próximo jueves, doctor. Nos vemos el próximo jueves. Salude la Carlita. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político, experto petrolero. Hemos conversado